Bienvenidos a una nueva clase de análisis económico de los mercados turísticos. Mi nombre es Germán Herrera y el tema que vamos a analizar hoy es la importancia del turismo internacional a nivel mundial. Analizaremos el comportamiento de los flujos internacionales de turismo con datos oficiales de la OMT. Destacaremos la importancia del turismo hasta el año 2019. Por un rato nos olvidaremos del COVID. ¿Cuánto representa el turismo internacional? Es el 7% del total de todas las exportaciones a nivel global, el 29% del total de todas las exportaciones de servicio, o sea, casi 1 de cada 3 dólares, y eso representa 1,7 billones de dólares en el año 2018. En relación, por ejemplo, al PIB de Argentina, es 4 veces más grande. ¿Qué empleo crece más? ¿El que genera la economía como un todo o el empleo generado en alojamiento turístico? Analicémoslo para el periodo 2008 a 2018. A nivel global, el aumento del empleo en alojamiento turístico fue del 35%, la barra celeste, y un 10% en el conjunto de todos los sectores económicos, la barra azul. Eso sucedió a nivel mundial. Algo similar sucede en las diferentes regiones. Lo que podemos decir entonces que es más dinámico el turismo en relación a la creación de empleo que el conjunto de todas las actividades económicas. Analicemos el comportamiento del PIB mundial con el comportamiento del turismo internacional. El periodo que vamos a tomar, 2006 a 2019. Lo que observamos es que el turismo internacional crece en mayor magnitud que el PBI. Por ejemplo, en el año 2018 el PBI creció, la línea punteada, pero el turismo internacional lo hizo en nivel magnitud. Las llegadas internacionales de turismo es la línea celeste, el ingreso por turismo internacional expresado en dinero, la línea verde. Como vemos, el comportamiento del PBI y del turismo son similares. Lo que no es similar es la magnitud de los cambios. Por ejemplo, en el año 2009, la pandemia de la gripe H1N1, lo que sucede es que la caída en el PBI es menor que la caída en el turismo internacional. Entonces, viendo este gráfico, este periodo de tiempo de 2006 a 2019, podemos concluir que el turismo y el PBI se comportan de manera similar, aunque el turismo responde más fuertemente a crecimientos de manera positiva y más fuertemente de manera negativa a recesiones. Observemos ahora la evolución en la llegada de turistas internacionales ampliando el tiempo. 1950, 25 millones. 2015, 1.186 millones. 2019, último año en que creció el turismo internacional, las llegadas fueron de 1.500 millones. La OMT prevé que en 2030 haya 1.800 millones de llegadas de turistas. Esta previsión se hizo antes de la existencia del COVID. Algunas de las causas que pueden explicar este comportamiento creciente a lo largo del tiempo del turismo internacional es la disminución de conflictos bélicos, el aumento del tiempo libre, la disminución de la pobreza, la mejora en la conectividad, en la infraestructura, la inexistencia en algunos lugares de visado, la menor solicitud de requerimientos migratorios, como por ejemplo en el caso de Europa, entre otros. 10 años consecutivos de crecimiento se cumplieron en 2019. El último año en el cual el turismo internacional no creció fue en el 2009. Ese año también hubo otra pandemia, que fue la de la gripe H1N1. ¿Quiénes reciben los turistas internacionales? En 2018, pero a lo largo de los últimos años el comportamiento ha sido similar, se destaca que Europa recibe 1 de cada 2 turistas, Asia y el Pacífico 1 de cada 4 y América 1 de cada 7. Esta relación que se da en cantidad de turistas no se mantiene en lo que se refiere a ingresos monetarios que genera el turismo internacional en cada región. Y en ese caso lo que vemos es que Europa se lleva 4 de cada 10 dólares, Asia y el Pacífico 1 de cada 3 y América 1 de cada 4. Los turistas que visitan las regiones de América y Asia gastan más que los turistas que visitan Europa.
Podemos ver en esta filmina, ya con números absolutos, cuál es el comportamiento en millones de arribos y millones de dólares. Europa, por ejemplo, 710 millones de arribos en el año 2018 y 570.000 millones de dólares fueron los ingresos que tuvo el continente. América, 216 millones de ingresos, de llegadas, y 334.000 millones de dólares. Asia y el Pacífico, 348 millones de ingresos y 435.000 millones de dólares. El crecimiento fue fuerte en África, en Oriente Medio, pero en valores absolutos muy pequeños. 67 millones de arribos, 38.000 millones de dólares, y Oriente Medio, 60 millones de arribos y 73 millones de dólares. Como vemos, África y Oriente crecen, pero desde lugares mucho más pequeños. Europa muestra también un fuerte crecimiento, el 5%, ya teniendo 710 millones de arribos y, como decíamos previamente, recibiendo 1 de cada 2 turistas internacionales. ¿Qué países son los principales en relación a los arribos? Los 10 principales son Francia, España, Estados Unidos, China, Italia, Turquía, México, Alemania, Tailandia y Reino Unido. Estos 10 explican 4 de cada 10 llegadas internacionales de turismo. O sea que estos 10 países se llevan el 40% del total de visitantes. Francia, España y Estados Unidos tienen valores superiores a los 80 millones. Pero esto, en cantidad de llegadas, de personas que llegan, no tiene un correlato en ingresos. Estados Unidos ahora sí es el primero en ingresos monetarios, tiene 214 millones, España 74, Francia 67 millones, miles de millones de dólares. Lo que vemos y que podemos sacar como conclusión es que los turistas que visitan Europa dividen el gasto entre varios países. Los turistas que visitan Estados Unidos dividen el gasto dentro del mismo país. Otra conclusión, otra hipótesis que podemos trabajar es que los viajes a los países de Europa son de menor duración que los viajes a Estados Unidos. Eso también podría explicar que los turistas gastan mayor magnitud de dinero en Estados Unidos que en los países europeos. ¿De dónde provienen los turistas? ¿Quiénes son los emisores de turistas? Y lo que vemos ahora es que Europa también emite 1 de cada 2 viajes que se realizan, América el 17%, Asia y el Pacífico 1 de cada 4, África muy poquito, 3 de cada 100 y Oriente Medio también 3 de cada 100. Si esto lo vemos por países, lo que observamos es que el gran emisor de turistas es, en cuanto a dinero, China, que gasta 277.000 millones de dólares por año, último dato 2018, Estados Unidos 114.000, o sea que Estados Unidos es un país que gasta mucho pero también recibe mucho. Tiene una balanza de turismo internacional en términos de dinero positiva. China negativa. Alemania gasta 94.000 millones, Reino Unido 76.000 millones, entre ellos. Entre ellos, 4 son los más importantes a nivel mundial. Después le sigue Francia, Australia, la Federación Rusa, Canadá, Corea, Italia, con valores entre los 30.000 y los 37.000 millones. La movilidad utilizada para la llegada de los turistas internacionales, como son viajes internacionales, el principal medio de transporte del aire, 58%, seguido por carretera con el 37%. ¿Cuál es la motivación que hace que exista este viaje? En términos generales, el ocio, el entretenimiento y las vacaciones explican casi 6 de cada 10 viajes, y también las visitas familiares y amigos, motivos religiosos y de salud, explican prácticamente 3 de cada 10 viajes. Los negocios y los motivos profesionales son también un segmento muy importante y es 13 de cada 100 viajes. Estamos llegando al final de este panorama que hemos hecho rápidamente de lo que ha sido el turismo internacional hasta el año 2019 y nos enfrentamos al COVID en el presente 2021 y en el año previo 2020. ¿Qué podemos decir hasta ahora? Que estamos en el medio de la pandemia del COVID y consideramos que es muy pronto para saber si la caída del turismo internacional que vimos en 2020 será o no un punto de inflexión en la tendencia de crecimiento, o si solo será, como sucedió en 2009 con la pandemia de la gripe H1N1, una contracción anual para luego seguir creciendo. Hasta aquí el panorama entonces
de lo que pasaba en el turismo internacional hasta 2019, brevemente resumido. Nos quedamos entonces con las preguntas que ustedes se pueden hacer al respecto sobre la temática. Mi nombre es Germán Herrera y me despido de ustedes hasta la próxima clase.